Muy buenos días. Quiero dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. Buenas tardes a quienes se unen a nosotros desde Europa. Quiero darles, como digo, la más cordial bienvenida al seminario de la Federación Internacional de AFP, Reversiones mientras Europa avanza a la capitalización individual. En América Latina, algunos proponen volver al sistema de reparto, que es el título del libro que hemos preparado. Este libro es desde la autoría de los distinguidos economistas don Rodrigo Acuña, Carol Fernández y Agnieszka Klon, que lo han hecho con la colaboración del equipo interno de FIAP, integrado por Francisco Margosini, Manuel Tavilo y Rodrigo Vidal. Después de las explicaciones que darán ellos sobre el libro, estará comentado por Santiago Montenegro, que es el presidente de la Asociación de AFP de Colombia, Giovanna Prialé, que es la presidenta de la Asociación de AFP de Perú, Bernardo González, que es el presidente de Adamafore de México, y Ángel Martínez Aldana, que es el presidente de Inverco de España. Ustedes se preguntarán por qué hemos puesto este título. A partir del año 1980 se inició en América Latina un proceso de cambio estructural de los sistemas de pensiones, removiéndolos desde los sistemas de reparto que habían fracasado por razones especialmente de carácter demográfico, hacia sistemas de cuentas individuales, de administración privada y de capitalización individual. Con ello se reemplazaron total o parcialmente los sistemas de reparto. Durante todas estas décadas, ellos han mostrado una solvencia enorme. Desde el punto de vista de las pensiones de los trabajadores han tenido extraordinariamente buenas rentabilidades, incluso en algunos países 2/3 de los recursos que tienen los trabajadores en sus cuentas individuales corresponden a las rentabilidades, a las ganancias que se han obtenido producto de las inversiones realizadas por las administradoras de fondos de pensiones. Además, han hecho un aporte gigantesco al desarrollo económico de los países en materias que son especialmente tangibles para los trabajadores a través de un desarrollo espectacular de los mercados de capitales que antes nunca se había conocido en toda esta región. Ahora, pese a que es un sistema mucho más sostenible, verdaderamente sostenible, porque no tiene los problemas, digamos, demográficos que enfrenta los sistemas de reparto, donde tienen no solo enfrentan un aumento en las expectativas de vida, sino también una disminución de la tasa de natalidad. Sin embargo, también tiene un problema de que han aumentado, también tienen que aumentar el ahorro para enfrentar un aumento no solo de las tasas de expectativa de vida, sino también una informalidad muy creciente que existe en esta región, y también cambios en otras variables como las tasas de interés. En los años 80 las tasas de interés que convertían el ahorro en pensión eran del orden del 5 o 6%, hoy día ustedes saben en qué están. Por lo tanto, había naturalmente que hacer cambios, hacer reformas también a los sistemas de capitalización individual. Y en eso había una unanimidad absoluta entre todos los expertos respecto de cuál era la reforma que había que hacer. Y esa reforma era aumentar la tasa de cotización. La tasa de cotización en la región era aproximadamente el 10% o menos, en circunstancias que en Europa, en los países de la OCDE, era del 18, del 20%. Había también que aumentar con incentivos especiales todo lo que es el ahorro previsional voluntario, que era prácticamente inexistente en la región. Sin embargo, en vez de ver impulsar
esa orientación para la reforma, vimos que en nuestra región empezaban a surgir ideas como el retiro anticipado de los fondos. Ya vimos en Perú prácticamente se permite el retiro del 100% de los fondos en forma anticipada, no esperando la edad de pensión. En Chile también se permitió el retiro del 10% de los fondos en estos momentos con motivo de la pandemia, pero ya se está anticipando un segundo proyecto de ley para poder retirar un 10% adicional. Para esto, pero también hay proyectos para, entre comillas, nacionalizar, que no es otra cosa que confiscar los fondos de pensiones. Y en esto ha habido un apoyo de un proyecto, de un estudio de la OIT, pero que no es de la OIT. Es un estudio hecho por un grupo de funcionarios de la OIT que se han presentado como si fuera de la OIT en circunstancias que la OIT siempre se expresa tripartitamente a través de sus órganos tripartitos. Ya lo declaró el director general de la OIT que no es representativo del pensamiento de la OIT. Y ese estudio señala que los sistemas de capitalización individual se están revirtiendo en algunos países porque fracasaron. Y pone el ejemplo de Europa del Este. Y en Europa del Este, ya lo comentarán los expositores de este seminario, se cambió simplemente porque, de acuerdo con el Tratado de Maastricht, no se podía ver un endeudamiento explícito por motivo de pensiones superior al 60% del Producto Interno Bruto. Ese fue el motivo. Y por lo tanto la transición no era abordable para ellos. Y ponía como ejemplos también de reversiones exitosas en América Latina, Venezuela, Nicaragua y Argentina. En circunstancias, primero, que Venezuela y Nicaragua nunca tuvieron sistemas de capitalización individual, y Argentina, ustedes saben que lo revirtieron por otros motivos. Y, en todo caso, no nos parecen alentadoras ni auspiciosas poner como ejemplo de reversiones exitosas ni Nicaragua ni tampoco Venezuela. Por lo tanto, creo, digamos, que eso fundó muchas de las ideas para llevar adelante estas reversiones que están en la mente de algunos proyectos que se están presentando. Ahora, en esto de las reversiones, es importante tener presente que en Europa, los países europeos están justamente, por eso el título de este seminario y el título del libro, están justamente en el sentido contrario, están adoptando mecanismos para incorporar dentro de ellos sistemas de capitalización individual. ¿Por qué razón? Porque estos sistemas de beneficio definido, porque así se llaman los sistemas de reparto, no son capaces de responder al financiamiento de la pensión. Fíjense que entre los años 95 y 2020, 62 países, 62 disminuyeron los beneficios que otorgan. 62 países también aumentaron la edad de pensión y 79 países aumentaron la tasa de cotización. Y sin embargo se siguen llamando sistemas de beneficio definido. Pese a todos esos cambios paramétricos, los países incrementaron la deuda pública por los sistemas de pensiones. Por ejemplo, en el caso de Grecia, el endeudamiento público por este concepto es 9 veces el Producto Interno Bruto. En el caso de España, ya nos lo dirá Ángel Martínez Aldana, es 2,5 veces el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, vemos cómo no es sostenible mantener ese sistema como para que en América Latina, que ya tenemos un sistema sostenible, no estemos pensando en sistemas fracasados. Los sistemas de reparto, por lo demás, no son capaces de dar pensiones adecuadas como
como se sostienen incluso en el convenio 128 de la OIT, que dice que con menos de 30 años no se da una pensión completa. Fíjense que en el caso de Chile, por ejemplo, que es uno de los países con mejor tasa de formalidad, el 80% no alcanza a tener 30 años de cotización. Por lo tanto, nosotros con este libro y este seminario esperamos contribuir a un debate más sereno y más serio en que desterremos el populismo y nos concentremos en buscar las soluciones adecuadas para mejorar el sistema de pensiones de capitalización individual que sin duda requiere de perfeccionamiento, tanto en la tasa de cotización como en mejoramientos también al ahorro voluntario. Los sistemas de pensiones siempre son un campo propicio para la demagogia y para el populismo, porque ciertamente quienes adoptan estas soluciones demagógicas no van a estar el día en que después les quieran cobrar la cuenta. Por supuesto que cuando se quiera ver qué va a pasar con los trabajadores peruanos, que no van a tener con qué pensionarse, o los trabajadores chilenos que vean que su pensión va a estar dañada como resultado de estas leyes que se han dictado recientemente, bueno, los legisladores esos no van a estar. Los que sí van a estar van a ser los trabajadores que van a haber estado perjudicados con estas normas. Por esa razón, yo quiero nuevamente agradecer la participación de todos ustedes en este seminario y simplemente dar la palabra a los dos expositores que van a dar cuenta del libro. Primero, Rodrigo Acuña y Carol Fernández. Doy la palabra, por lo tanto, Rodrigo. Buenos días y muchas gracias a Guillermo y a la FIA por la invitación a participar en el estudio y hacer esta presentación basada en numerosos documentos que recogen experiencias de América Latina e internacionales en pensiones. Partir diciendo que en el libro se destaca la necesidad de hacer reforma a los sistemas de pensiones, incluidos los sistemas de capitalización individual, como mencionaba Guillermo antes, con el propósito de mejorar las pensiones, que son en promedio bajas en nuestra región. Y eso pasa por aumentar los volúmenes de ahorro y también incrementar el número de personas que participan en los sistemas cotizando, entre otras medidas. Los principales mensajes que queremos transmitir del estudio en esta presentación son, en primer lugar, que los países con los mejores sistemas de pensión en el mundo tienen programas con un alto componente de capitalización, mientras en América Latina algunos proponen volver al reparto. Segundo, los sistemas de capitalización individual pueden proveer mejores pensiones y más seguras a largo plazo. Por el contrario, las experiencias con sistemas de reparto y beneficios definidos en América Latina y el mundo muestran su insostenibilidad financiera a largo plazo y, contrario a lo que algunos argumentan, también muestran su falta de solidaridad y equidad. Finalmente, abordaremos las verdaderas razones que impulsaron las reversiones de reformas que crearon sistemas de capitalización individual para concluir. Un número importante de países OCDE, especialmente en Europa, han introducido sistemas de capitalización individual para complementar los beneficios otorgados por los sistemas públicos de pensiones. Ello ha ocurrido en los sistemas de pensiones clasificados como los mejores del mundo, según el Mercer Global Pension Index. Esta tendencia se explica por las ventajas de estos sistemas
y la necesidad de compensar la caída de los beneficios que están sufriendo los jubilados de los sistemas de reparto por el efecto del envejecimiento de la población sobre la finanza de estos sistemas y el presupuesto público. En Holanda, cuyo sistema de pensiones ocupa el primer lugar en la clasificación mundial, el gobierno acordó con los sindicatos y con los empleadores reemplazar los beneficios definidos y fondos colectivos por contribuciones definidas que operan con la misma lógica de las cuentas individuales. En Dinamarca, segundo lugar en la clasificación, el sistema privado obligatorio otorga cerca del 70% de la tasa de reemplazo de su sistema de pensiones. En Australia, que ocupa el tercer lugar, opera un sistema de ahorro individual con contribución definida. En el conjunto de los países OCDE, más de un 20% de la tasa de reemplazo proviene ya de sistemas privados, obligatorios y voluntarios. En resumen, Europa y los mejores sistemas de pensión del mundo avanzan hacia la capitalización individual, mientras en América Latina algunos proponen volver al reparto. Los sistemas de capitalización individual pueden proveer mejores pensiones y más seguras a largo plazo que los esquemas de reparto con beneficios definidos. En América Latina, los recursos disponibles para el financiamiento de las pensiones se han multiplicado varias veces gracias a los sistemas de capitalización individual. Además de las cotizaciones de trabajadores, empleadores y el Estado, en estos sistemas se suma al financiamiento la rentabilidad de las inversiones. En cambio, los sistemas de reparto solo se dispone de las cotizaciones que se utilizan para pagar las pensiones. Por ejemplo, y como se puede ver en el gráfico inferior, se estima que las altas rentabilidades obtenidas en el sistema de AFP de Chile cuadruplicaron los aportes realizados a las cuentas individuales por las primeras generaciones de trabajadores, mientras que para las distintas generaciones, las rentabilidades obtenidas desde 1990 a 2019 suman 151.000 millones de dólares, con lo cual los saldos acumulados más que duplican los aportes de los trabajadores. En países como México y Perú, las rentabilidades obtenidas por la administradora han aumentado los saldos de las cuentas individuales, permitiendo duplicar o triplicar los aportes de los trabajadores, empleadores y el Estado. Además, según estudios realizados para distintos países de América Latina, los sistemas de capitalización individual impulsaron un mayor crecimiento del PIB, generando un aumento de ingresos laborales y de cotizaciones a las cuentas individuales e incrementando los saldos disponibles para financiar las pensiones. La mayor capacidad de los sistemas de capitalización para proveer mejores pensiones a largo plazo en países que envejecen es sustentado por distintos estudios internacionales que estimaron las pensiones que pueden financiar estos sistemas comparados con reparto. En el largo plazo, siendo el retorno del capital superior a la tasa de crecimiento de salarios y empleo, los sistemas de capitalización pueden otorgar tasas de reemplazo que son superiores al sistema de reparto para igual tasa de cotización. Esto es precisamente lo que muestra el cuadro inferior izquierdo preparado por el Global Aging Institute, del cual se concluye que en casi 90% de las proyecciones la tasa de reemplazo del sistema de capitalización individual chileno es superior a la del sistema de reparto. Esto es particularmente cierto con las tendencias demográficas actuales. Según cifras de CELAE para América Latina, que se muestran en el gráfico inferior derecho, el número de personas con edad entre 15 y 64 años en relación a población de 65 o más años disminuirá de 7,6 en 2020 a 3,4 en 2050, una caída de 55%. Cada vez habrá menos personas activas en relación a las pasivas, lo que afectará obviamente fuertemente la situación financiera de los sistemas de reparto. Adicionalmente, a mediano y largo plazo, los sistemas de capitalización individual permiten mejorar las pensiones no contributivas por su impacto positivo sobre el presupuesto público. Si bien en el corto plazo su creación genera mayor déficit fiscal, a mediano y largo plazo se liberan recursos del presupuesto público que antes financiaban los déficits de los regímenes de reparto,
los que pueden ser utilizados en fortalecer las pensiones no contributivas y otros programas sociales. Así ha ocurrido en países como Chile, donde esta liberación de fondos ha contribuido a financiar las prestaciones del sistema solidario de pensiones. Como se puede ver en el gráfico inferior izquierdo, si no se hubiese hecho la reforma que creó el sistema de capitalización individual, se estima que el déficit del sistema de reparto que existía antes de la reforma habría consumido cerca de 8% del PIB hacia el 2050, aún con ajustes paramétricos. Esta realidad contrasta con lo que ocurre en otros países, como Colombia y Perú, donde el sistema de reparto compite con el sistema de capitalización individual. Como se puede ver en el gráfico inferior derecho, el gasto del gobierno colombiano para cubrir el déficit de los sistemas de reparto creció aceleradamente, llegando a niveles que superan el 3% del PIB. Las transferencias para cubrir estos déficits favorecen a sectores con mayor estabilidad laboral que logran pensionarse y perjudican un porcentaje significativo de la población que es informal y que no puede acceder a dichos beneficios por no participar en el sistema de pensiones o no cumplir los requisitos de pensión. Los sistemas de capitalización individual tienen también impactos positivos sobre la vida diaria de los afiliados y la población. Sin pretender cubrir todos estos impactos, destacamos que los derechos de propiedad individual garantizan que siempre los fondos acumulados, incluidas las rentabilidades, se destinan íntegramente a la entrega de beneficios a los afiliados que son sus propietarios o a sus beneficiarios y herederos legales. Esto es una diferencia radical respecto al sistema de reparto en América Latina, en los cuales muchos trabajadores pierden parcial o totalmente los ahorros por no cumplir con los requisitos para recibir pensión. Por ejemplo, en Colombia, estos afiliados reciben devoluciones de saldo en el sistema de capitalización individual, que son 7 veces más altas que en el régimen público de reparto. Adicionalmente, la propiedad individual favorece que las cotizaciones sean vistas en mayor medida como ahorro y no como impuesto, lo que tiene implicancias positivas sobre el empleo y la participación en el sistema de pensiones. En materia de ahorro, más de una tercera parte de los hogares en la mayoría de los países de América Latina tiene tasas de ahorro negativas. La falta de ahorro es un problema grave entre los hogares de menores ingresos. En este contexto que los sistemas de capitalización individual han sido muy importantes en la generación de ahorro de largo plazo de las personas y le ha dado acceso a nuevos mecanismos de ahorro que eran inalcanzables para la mayoría de ellas. Por ejemplo, en México, para el 80% de los trabajadores del sector formal, los recursos del sistema de ahorro para el retiro representan su principal patrimonio y para la mayoría su único vínculo con el sistema financiero. Un tercer impacto positivo se produce sobre la flexibilidad y movilidad en el mercado laboral. La igualdad de derechos y obligaciones para todos los afiliados, junto a la propiedad individual de los ahorros, permite que los trabajadores puedan cambiarse de empleo sin perjuicio en su situación previsional. Esto flexibiliza el mercado laboral respecto al sistema de pensiones que se segmentan por tipo de trabajo o sector económico. El crecimiento de los fondos de pensiones y su horizonte de inversión a largo plazo generó también un profundo cambio en las posibilidades de financiamiento de las familias y los distintos sectores productivos. Por ejemplo, en vivienda, los fondos de pensiones chilenos fueron determinantes en el desarrollo de un mercado dinámico y profundo para su financiamiento, permitiendo acceso de amplios sectores de la población a créditos para la compra de vivienda. Una fuerte reducción en las tasas de interés y un aumento sustancial en los plazos de los créditos. A comienzos de los 80, las tasas de interés eran del orden de 13% real anual, bajando en abril de 2020 a niveles entre 2,2 y 3,1%. Por otra parte, el plazo de los créditos no superaba los 12 años, mientras que actualmente llegan hasta 30 años y están disponibles para amplios segmentos de la población. Por último, la inversión de los fondos de pensión ha contribuido a la realización de proyectos de infraestructura a un menor costo de capital, aumentando la calidad de vida de la población y favoreciendo aumentos en eficiencia y productividad. Por ejemplo, 1 de cada 5 pesos invertidos en infraestructura en México proviene de los fondos de pensiones.
¿Cuál ha sido la experiencia con los sistemas de reparto y beneficios definidos en América Latina y en otras partes del mundo? Han roto la promesa de beneficios definidos. A pesar que los gobiernos deben financiar los déficits de los sistemas de reparto, no ha sido suficiente para controlar sus desequilibrios financieros. Fue necesario romper la promesa de beneficios definidos, bajando las pensiones y endureciendo las condiciones de acceso. Como se muestra en el gráfico inferior izquierdo, y que comentó Guillermo antes, entre 1995 y junio del 2020, 62 países disminuyeron los beneficios e igual número aumentó la edad de pensión, mientras que 79 países incrementaron las tasas de cotización. En la Unión Europea, los problemas financieros de sistemas públicos de pensiones llevarán, según estimaciones de la Comisión Europea, que se presenta en el gráfico inferior derecho, a una disminución de las tasas de reemplazo desde un 45% en 2016 a 38% en 2060, destacando España, donde dicha tasa bajará de 79% a 46%. Contrario a lo que algunos sectores proponen de fortalecer o volver a reparto para tener mayor solidaridad en el sistema de pensiones, la experiencia de América Latina es muy clara para mostrar que estos sistemas han sido regresivos y poco solidarios. En primer lugar, existe un alto porcentaje de afiliados que llegan a la edad de pensión por vejez que no cumplen los requisitos y no reciben pensión, perdiendo parcial o totalmente sus aportes. En gran mayoría corresponden a trabajadores de menores ingresos, vulnerables y mujeres. Considérese la ex Caja de Previsión en Chile, o el sistema de reparto administrado por la ONP en Perú, o el sistema antiguo de reparto en El Salvador, donde, como se puede ver en el gráfico inferior izquierdo, entre un 50% y 66% de los afiliados no obtiene pensión y pierde parte o la totalidad de los ahorros. Aún más, un estudio del BID muestra que en la mayoría de los países con sistema de reparto y beneficio definido, se otorgan subsidios a los afiliados que logran recibir pensión, porque los beneficios superan actualmente a los aportes realizados. Y dichos subsidios favorecen a sectores que menos lo necesitan, porque crecen con los niveles de ingreso de las personas, es decir, son regresivos, tal como se muestra en el gráfico inferior derecho. Lo que es más grave, el Estado debe gastar cuantiosos recursos para financiar estos subsidios que no llegan a personas que no obtienen pensiones o no participan en el sistema porque, entre otras razones, están en la informalidad, fenómeno muy grave entre nuestros países. La propuesta de sistemas de reparto o acumulación colectiva de fondos, beneficios definidos y administración pública centralizada tendrían importantes consecuencias negativas sobre los sistemas de pensiones a largo plazo. Los afiliados pierden su derecho a propiedad, ya no dispondrían de sus ahorros para financiar sus pensiones, dejar herencia o retirar los fondos. Tampoco podrían elegir quién administra los ahorros, porque operaría una sola entidad pública. Son los poderes ejecutivo y legislativo quienes decidirían el destino de los fondos colectivos, los beneficios que se entregarán y la forma en que se distribuirán al interior de una generación o entre generaciones. Ellos tendrían el poder de decisión que antes estaba disperso o atomizado en los afiliados y sus decisiones individuales. Además de la disminución de las pensiones a largo plazo y la inseguridad en el cumplimiento de las promesas que ya hemos comentado, situaciones que se exacerbarán en el futuro dadas las tendencias demográficas y las restricciones fiscales que va a experimentar nuestra región, la experiencia de América Latina muestra que existen riesgos significativos dadas las características estructurales de los sistemas que algunos proponen. Los riesgos de la implementación de fondos colectivos se manifiestan a medida que los sistemas van madurando. La propiedad colectiva expone los recursos previsionales al peligro que sean destinados a objetivos ajenos a los sistemas de pensiones. La propiedad es de todos y no es de nadie. Es atractivo políticamente desviar estos fondos a usos con alto impacto a corto plazo. En el antiguo sistema de reparto de México, las cotizaciones fueron destinadas inicialmente a un fondo invertido. Sin embargo, las autoridades cayeron pronto en la tentación de utilizar estos recursos para otros fines.
También existe el riesgo que las inversiones sean influenciadas por presiones políticas, destinando recursos a inversiones subóptimas o perjudiciales para obtener una adecuada rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones. Por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema de Reparto de Argentina se ha invertido en préstamos a provincias y sociales que están subsidiados y son de dudosa cobrabilidad. Adicionalmente, la propiedad colectiva y la acumulación de recursos cuando existen pocos pensionados y muchos cotizantes genera incentivos para otorgar beneficios por encima de lo que es actuarialmente razonable y sostenible a largo plazo. Esto genera importantes transferencias intergeneracionales en favor de las primeras generaciones, los abuelos, pero en perjuicio de las futuras generaciones, sus hijos, nietos y bisnietos, lo que tiene atractivos dividendos políticos a corto plazo, pero enormes perjuicios para los sistemas de pensiones a largo plazo. Más grave aún, la experiencia de América Latina muestra que la falta de derechos de propiedad individual ha perjudicado a los trabajadores de menores ingresos y favorecido a sectores con mayor poder de presión que logran mejores beneficios sin realizar los correspondientes aportes, generando iniquidad y desincentivo a la cotización. La colectivización de los fondos es además contrario a la evidencia que se acumula en nuestros países de una mayor conciencia y valoración de la propiedad individual por parte de los afiliados. Por otro lado, la definición ex ante de beneficio a largo plazo, como las pensiones, tiene el riesgo que los recursos para otorgarlos varíen dependiendo de la evolución, entre otras variables, de las tendencias demográficas. Esto ha llevado a países como Holanda a decir dejar atrás los fondos colectivos, los beneficios definidos, y transitar hacia contribuciones definidas con capitalización individual. Dado que el Estado garantiza los beneficios y financia los déficits, las pensiones de distintas generaciones son altamente pendientes de las limitaciones del presupuesto público. Existe un alto riesgo que los beneficios y sus condiciones sean alterados por una evolución financiera desfavorable, tal como ha ocurrido en muchos sistemas de beneficios definidos alrededor del mundo. La experiencia de América Latina muestra también que existe un riesgo que los beneficios se desconecten de los aportes que realizan los trabajadores, generando incentivos para eludir cotizaciones y falsificar derechos a los beneficios. Como no es posible minimizar el riesgo político de cambio a los beneficios, la promesa de beneficios definidos a largo plazo es una ilusión, especialmente para los trabajadores más jóvenes. Por otra parte, una administración pública centralizada impone un monopolio, perdiendo los afiliados su libertad de elección, con el riesgo que la institución pública no tenga incentivos para mejorar la calidad de sus servicios y reducir los costos de administración. Además, el Estado asume roles tanto de administrador, regulador y fiscalizador, lo que pone en riesgo la objetividad de la labor de regulación y fiscalización. Existe también el riesgo de conflicto de interés en la gestión de inversiones y que los portafolios sean influenciados por presiones políticas. Adicionalmente, la experiencia de nuestros países indica que cuando existe administración pública centralizada se registra mayor opacidad sobre el funcionamiento del sistema y sus resultados. En los regímenes de reparto de Perú, organismos internacionales han concluido que no existe certeza del costo fiscal del pago de pensiones, lo que hace compleja la predicción de la sostenibilidad del sistema nacional de pensiones. Los mensajes se transmiten repitiendo lo que se decía en un principio. Es necesario reformar los sistemas de pensiones, incluidos los sistemas de capitalización individual, pero por el camino adecuado de medidas que ayuden a mejorar las pensiones. Traspaso ahora la palabra a Carol Fernández, que presentará el tema de las reversiones y las conclusiones. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, lo primero a lo que quiero referirme es a este falso argumento que está como dando vuelta en distintos medios de que existe una tendencia global hacia la reversión de los sistemas de capitalización individual. Este argumento es absolutamente falso y nosotros lo dejamos muy en claro en el libro. Se ha visto principalmente incrementado por la publicación a la que hizo referencia Guillermo, de Marcela Ortiz y otros funcionarios de la OIT, quienes indican que un total de 18 países revirtieron sus sistemas de capitalización individual, cuando lo cierto es que, siendo justos,
solo 4 de ellos lo hicieron. Argentina, en el 2008, que lo hizo por razones fiscales e ideológicas, Polonia y Hungría básicamente por razones fiscales, y la República Checa, que siendo estricto no debería de considerarse una reversión, puesto que fue un intento fallido por instaurar un segundo pilar, pero de todos modos lo vamos a contabilizar como una reversión para, en el fondo, como es el máximo posible de esos 18 países que Marcela Ortiz y otros consideran como, Isabel Ortiz, perdón, consideran como reversión. En la siguiente tabla podemos ver los países que este estudio enumera como reversiones, en donde los clasificamos según si efectivamente fueron reversiones, que son los 4 países que ya les mencionaba. Después hay una serie de países de Europa del Este que ciertamente hicieron reformas, pero que más bien pueden considerarse como cambios paramétricos, que implicaron la reducción de las tasas de contribución a los sistemas de capitalización individual. Estas reducciones en las tasas de contribución fueron transitorias en algunos países debido a la crisis del 2008 y que posteriormente volvieron a sus niveles anteriores, como lo fue, por ejemplo, en Letonia. Y en otros países, estas reducciones fueron de carácter permanente. Sin embargo, como les insisto, no se podría considerar que estos países han revertido sus sistemas de capitalización individual, pues ellos continúan en operación. Después tenemos los casos de Bolivia y Kazajstán. Kazajstán realizó un cambio de administración desde administradoras privadas hacia una administración pública centralizada. Sin embargo, los contribuyentes mantienen la propiedad de sus fondos en cuentas individuales, de modo tal que no se puede nuevamente considerar como una reversión del sistema de capitalización individual, siendo que lo que hubo fue un cambio de administración. El caso de Bolivia es un poco más complejo porque, como muchos sabrán, en el 2010 Bolivia anunció la creación de una gestora pública durante el gobierno de Evo Morales, que iba a hacerse cargo de la administración de los recursos previsionales que administran en Bolivia solamente 2 AFPs. Sin embargo, estamos a 2020 y dicha gestora todavía no parte operaciones. Entonces, se han tomado 10 años en tratar de hacer operar esta gestora. No está claro si algún día la gestora va a empezar a operar. Lo que sí está claro es que los altos funcionarios de la gestora ya están cobrando sus salarios. Y bueno, no sé qué irá a pasar con Bolivia, porque obviamente estas 2 AFPs que en la práctica son las que siguen administrando los fondos, no tienen incentivos claros para hacerlo de una mejor manera si saben que eventualmente el gobierno les va a quitar la administración de estos fondos. Entonces, más bien lo que se está generando es mucha incertidumbre para las administradoras. Y finalmente tenemos estos 3 casos que nosotros decimos que son las falsas reversiones, que son Venezuela, Ecuador y Nicaragua, porque en estos 3 países nunca ha existido un sistema de capitalización individual. Entonces, es imposible revertir algo que no existe. Y bueno, creemos nosotros que es simplemente como una mala intención de tratar de abultar este número de supuestas reversiones de los autores del estudio mencionado. Quiero referirme ahora al caso particular de Argentina, que, como ya sabemos, nacionalizó su sistema de capitalización individual en el año 2008. Lo primero que hay que decir de Argentina es que, bueno, el contexto político en el que se encontraba era este gobierno tan romántico de los Kirchner, en el que el país estuvo gobernado por 12 años por esta dupla, entre 2003 y 2015. También es importante decir que la reversión del sistema de capitalización individual no fue un evento aislado y que se enmarcó en una serie de políticas antimercado y en contra de la libre competencia. Entre esas políticas estuvo, por ejemplo, la cancelación de contratos de concesión,
el congelamiento de tarifas de servicios básicos como agua, electricidad, gas y metro, la cancelación de contratos internacionales. Todos los que vivimos en Chile recordamos el cierre de la llave de gas que nos hicieron en esa época. Y finalmente la nacionalización de varias empresas, como lo fueron Aerolíneas Argentinas, que por cierto había sido privatizada en los años 90, de la empresa YPF de combustibles. Y bueno, esto es algo que no para. Recientemente, en junio del 2020, vimos que el gobierno decidió nacionalizar a una empresa agroindustrial, Vicentín, que era una empresa familiar, pero que el gobierno decidió nacionalizarla. Después, vemos el contexto fiscal en el que se desarrolló esta nacionalización. Por un lado, vemos que el balance del sector público como porcentaje del PIB en el 2008 era de un 0,4%. El déficit del sistema público de pensiones ya alcanzaba el 1,6% del PIB y la deuda pública del gobierno como porcentaje del PIB era de casi un 54%. Quiero hacer notar acá que si bien la nacionalización de los fondos puede dar un alivio transitorio a las finanzas públicas, en un país en el que se ha caracterizado por una mala gestión pública, este alivio va a ser solamente de muy corto plazo. Y vemos que ya para 2019 el gobierno argentino tenía un balance del sector público, un déficit del sector público cercano al 4% del PIB. El déficit del sistema público de pensiones aumentó a un 2,4% del PIB y la deuda pública, tristemente, alcanza casi el 90% del PIB. O sea, perdón, más del 90% del PIB. En el momento de la nacionalización, el gobierno argentino utilizó básicamente 3 argumentos para justificar esta decisión. La primera de ellas era los bajos retornos que estaban experimentando las AFJP durante la crisis financiera del año 2008. Sin embargo, la experiencia empírica nos demuestra que las AFPs tienden a recuperar estas pérdidas transitorias que se dan en eventos de crisis. Lo vimos durante la crisis del 2008, lo hemos visto en Chile después de la crisis social de octubre del 2019, y ciertamente ahora que nos enfrentamos nuevamente a un escenario de crisis, hemos visto cómo las AFPs efectivamente tienen unos periodos de bajos retornos que posteriormente logran reajustar. Entonces, dado que el horizonte temporal de las inversiones de una AFP es el largo plazo, es falso dar justificación a una nacionalización enfocándonos en retornos solamente del corto plazo. El otro argumento que dieron el gobierno argentino es que las AFPs cobraban altas comisiones. Ahora, lo cierto es que las comisiones de las AFPs ya venían en un proceso de baja antes de la nacionalización, pasando de cerca, como de en torno al 3% a más o menos el 1,5% hacia el 2006. Y en el año 2007, antes de la nacionalización, el gobierno argentino impulsó una reforma en el que se toparon las comisiones en un 1% de los salarios imponibles. Entonces, nuevamente, el argumento de altas comisiones no parece un argumento verdadero o viable, puesto que ya las comisiones en el fondo estaban topadas. Y finalmente, el gobierno también utilizó la excusa de la baja cobertura que tenía el sistema de pensiones. Ahora, lo cierto es que la cobertura de un sistema de pensiones no depende del tipo de sistema que tengamos. Sabemos muy bien que la cobertura está más bien influenciada por las características del mercado laboral, los niveles de formalidad, los costos del empleo formal, etcétera. Y en Argentina, después de la crisis cambiaria del año 2001, el país se hundió en un periodo largo de crisis económica que ciertamente impactó negativamente a la cobertura,
pero esto fue tanto del sistema de capitalización individual como el sistema de reparto, porque, perdón, había olvidado mencionar que en Argentina nunca se cerró el sistema de reparto, y el sistema de reparto siempre coexistió con el sistema de capitalización individual, lo que ciertamente hizo más fácil el proceso de nacionalización, siendo que no tenían que inventar un sistema, ya lo tenían ahí creado. En esta lámina hago como un breve resumen, todo esto lo pueden encontrar en el libro, ciertamente que es el antes, el durante y el después de la nacionalización. Es importante decir que antes de la nacionalización, las AFJP habían tenido una rentabilidad histórica del 6,62%. Y bueno, yo creo que todos los que trabajan en inversiones saben lo difícil que es llegar a esos niveles de rentabilidad. Como ya les había mencionado, las comisiones estaban a la baja y de hecho estaban topadas en el 1%. Y además, en el año 2007, junto con esta legislación que topó las comisiones, se le dio la opción a los afiliados de traspasar sus ahorros desde las AFJP hacia el sistema de reparto. Sin embargo, solamente un 20% de los afiliados aceptó la invitación. Es decir, que la nacionalización vino a contradecir la voluntad libre y expresa de los afiliados argentinos. Durante la nacionalización, como les dije también anteriormente, se enmarcó en el contexto de la crisis financiera global del 2008, que les dio la excusa perfecta a los gobernantes del momento. Aproximadamente 30.000 millones de dólares fueron expropiados de las cuentas de los trabajadores argentinos, no solo de sus cuentas de ahorro obligatorio, sino también de sus cuentas de ahorro voluntario, lo cual, hay que decirlo fuerte y claro, es un robo. No existió diálogo social, no hubo estudios actuariales ni académicos, no se formó ningún tipo de comisión, como lo hacen generalmente los países que piensan en efectuar una reforma tan profunda y tan radical a su sistema de pensiones. Y esta reforma se hizo en una velocidad récord. En 45 días el proceso legislativo dio luz a esta reforma. El primer anuncio lo hizo Cristina de Kirchner en octubre del 2008, hacia fines de octubre del 2008, cantando el himno nacional después de su anuncio. Y la nacionalización estaba completa en los primeros días de diciembre del 2008. Yo creo que pocas veces vemos a nuestros senadores trabajar con tanto esmero como lo hicieron los argentinos. Y lo más importante, ¿qué ha pasado después? Han pasado cerca de 12 años de esta nacionalización en Argentina, y lo que podemos observar es que la rentabilidad real del fondo que continúa administrando los ahorros de los argentinos es incierta. De hecho, no hay claridad de cuál es esa rentabilidad, y este número que yo les presento, que es de entre 1,5 y 2% real, son estimaciones que autores argentinos hacen, pero ellos siempre dejan muy en claro que la información es muy poco transparente y que por lo tanto no están claros que esa sea efectivamente la rentabilidad que están teniendo el Fondo de Garantía de Sostenibilidad, que es el fondo que está a cargo de la administración de los fondos expropiados. Después también hemos observado un cambio radical en la composición de la cartera de inversiones de este fondo. La inversión en el extranjero es de un 0%. Hay un 17% de inversión que, como dijo Rodrigo, es de dudoso rastreo y cobrabilidad, que es inversión en infraestructura y en créditos sociales, pero también ahí están incluidos los créditos a provincias, créditos afiliados y a no afiliados. Después tenemos un 67% de inversión en bonos públicos, que nuevamente se crea en Argentina algo que es como único en el país, que es la deuda intragubernamental
en el que una entidad del gobierno le presta a otra entidad del gobierno. Y tenemos que las pensiones no han mejorado. Y yo creo que este es el punto más importante de todos, porque si tuviésemos todo el otro escenario, pero viésemos que hubo un aumento en las pensiones, uno podría pensar que de cierta forma los argentinos están en una mejor situación ahora que antes. Pero lo cierto es que la tasa de reemplazo que se observó en el 2014, que era el último año que teníamos disponibilidad, fue de 35%, que está por debajo de los 8 años previos a la nacionalización, que estaba en torno al 38%. Luego, quiero referirme un poco más brevemente, en honor al tiempo, a los casos de Hungría y Polonia. Estos dos países efectivamente estaban también, al igual que Argentina, enfrentando una difícil situación fiscal. Tenemos, por ejemplo, que Hungría en el año 2009 tenía un déficit del gobierno general del 4,8% del PIB y una deuda pública del 78% del PIB. Por su parte, Polonia tenía un déficit del gobierno general de 7,3% del PIB y una deuda pública cercana al 50% del PIB. Nuevamente, vemos que efectivamente la nacionalización de los fondos o la reversión del sistema de capitalización individual no es la solución a los problemas fiscales de un país. Hungría en el año 2019 mantiene un déficit del 2% del PIB, Polonia un déficit del 0,7% del PIB, y la deuda pública de Hungría está por sobre el 65% y la de Polonia sobre el 45%. Estos dos países además se ven especialmente afectados fiscalmente tras la firma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que les establece que el déficit fiscal que los gobiernos deben de tener debe estar por debajo del 3% del PIB. Entonces, ante esta presión que vienen a tener por parte de la Unión Europea, los gobiernos se ven en la necesidad de revertir su sistema de capitalización individual con el fin de traspasar las cotizaciones de un sistema hacia el sistema público de reparto. Este párrafo que tengo aquí abajo lo escribió nuestra coautora Agnieszka, está textual de su informe. Ella dice que si bien Ortiz y otros dicen que la privatización de los sistemas de pensiones de los países de Europa Central y del Este se debe a que no cumplió con los resultados esperados y por lo tanto hubo la necesidad de revertirla, lo cierto es que las circunstancias que llevaron a estas reversiones estuvo más bien basadas en la situación fiscal de los países. Quiero decir también, y es importante dejarlo claro el día de hoy, que las reversiones de Hungría y Polonia fueron muy diferentes a la que ocurrió en Argentina. Primero, porque el proceso fue mucho más paulatino, y segundo, porque los afiliados del segundo pilar tuvieron la alternativa de mantener sus ahorros en cuentas individuales que ahora pasaron a ser voluntarias, o bien transferirlas al sistema público de reparto. No fue como en el caso de Argentina, en que las personas despertaron un día y ya no tenían cuentas individuales de ahorro. Ahora, ¿cuáles han sido las consecuencias que se han observado en Hungría y en Polonia tras la reversión de su sistema de capitalización individual? Lo primero es que ha habido una pérdida de confianza en general hacia las instituciones financieras y bueno, uno de los puntos que se hace en el libro es que esto pone dificultad a que estos dos países puedan eventualmente tratar de instaurar nuevamente un sistema de capitalización individual. Lo segundo es que hay incertidumbre respecto a la capacidad que va a tener el gobierno de cumplir con las promesas de pensión a futuro. Tercero, se perdió la diversificación de las fuentes de pensión, que es una de las grandes ventajas de un sistema multipilar. Y finalmente, hubo efectos negativos sobre el mercado cambiario, en el mercado de capitales de ambos países.
Entonces, a la pregunta reversiones, tenemos que desde el año 2008, que fue cuando Argentina nacionalizó su sistema de capitalización individual, 12 países han incorporado un segundo pilar de capitalización individual, mientras que solo otros 3 lo han seguido en su proceso de reversión. En esta tablita mostramos la situación en el año 1999, 2009 y 2019 de la cantidad de países que tenían sistemas de capitalización individual. Los clasificamos en único, que sería como a la chilena, mixto complementario, que sería el caso, por ejemplo, de Costa Rica y Uruguay, y mixto en competencia, como son el caso de Perú y Colombia. Entonces, en el año 2009 teníamos 6 países con un sistema único, 6 con un sistema mixto complementario y 3 con un sistema mixto en competencia. En el 2009 la cifra aumentó a 11 para el caso de los países con un sistema único, a 22 para los sistemas mixtos complementarios, y Argentina se nos bajó de la fiesta y ahora tenemos solo 2. Y finalmente, en el año 2019 teníamos a 12 países con un sistema único y 28 con un sistema complementario, y continuamos teniendo solamente a Perú y a Colombia como los casos en los que hay un sistema mixto en competencia. Y ahora quiero darles unas muy breves conclusiones que en el fondo recogen los principales puntos que están en el libro y que los invitamos a que lean, examinen y nos hagan llegar sus comentarios. La primera de ellas es que las ventajas de los sistemas de capitalización individual por sobre los sistemas de reparto son claras y contundentes. Ya Rodrigo nos hizo una muy clara explicación de estas ventajas. Lo segundo es que los sistemas de reparto en América Latina son inviables debido no solo al tema del envejecimiento poblacional, sino también a la estructura del mercado laboral, que se caracteriza por una alta informalidad. Tercero, los argumentos que promueven un sistema de reparto o de administración centralizada, o como se quiera llamar a este sistema, se basan más en razones ideológicas que en razones económicas. Cuarto, los fondos colectivos, los esquemas de beneficio definido, la administración pública centralizada, conllevan importantes riesgos, como lo son el desvío de fondos hacia objetivos distintos a las pensiones, la influencia política en las decisiones de inversión, el hecho de que el Estado se convierta en juez y parte, y una menor transparencia, entre otros de los riesgos. En quinto lugar, podemos concluir que los países que revirtieron sus sistemas de capitalización individual lo hicieron principalmente por razones de carácter fiscal. Y sexto, que es falso que exista una tendencia global o internacional hacia la reversión de los sistemas de capitalización individual. Y para cerrar, a mí siempre me gusta dejar como una frase al cierre. Para cerrar, quiero referirme a un estudio de Ornstein en que dicen que los sistemas de pensiones continúan basándose en las cuentas individuales de ahorro, de modo que esto indica que la privatización de los sistemas de pensiones como práctica y como idea está lejos de estar muerta. Muchas gracias. Gracias, Carol. Ahora traspasamos la palabra a Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantía, para sus comentarios. Adelante, Santiago. Gracias, Rodrigo. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a Guillermo, a FIAP, por la invitación para participar en este panel. Quiero felicitarlos muy sinceramente a FIAP y a los autores por esta contribución tan importante para ilustrar, para aclarar y para responder a ese mal llamado informe de la OIT, que no es un trabajo académico,
es un trabajo falso, mentiroso, que ha creado una gran confusión y que a muy buena hora, digamos, viene este estudio de FIAP que se plasmará muy pronto en un libro. Entonces, muchas gracias y muchas felicitaciones. Bueno, quiero comenzar diciendo, como ya se ha enfatizado, que los sistemas de capitalización pues, necesitan reformas. Varias de ellas están en proceso en nuestros países, pero como argumenta este estudio, los mejores sistemas de pensiones del mundo, y esto es muy importante presentarlo por la vía positiva, tienen capitalización individual, ¿no? Estos ejemplos que ustedes muestran de Holanda, de Australia y de otros países son muy ilustrativos, son muy claros. Segundo, es muy claro también que los sistemas de reparto no son viables y no son convenientes por muchísimas razones. Hay motivos de equidad. El libro ilustra muy bien la inequidad que existe en muchos países, para no hablar solo de mi país, Colombia, ¿no? En donde en el sistema de reparto que convive con capitalización individual, el Estado le da unos subsidios gigantescos a los ricos, a los que más plata tienen, y le quitan plata a la gran mayoría que no se jubila en ese sistema, ¿no? Los de menores ingresos, solo les devuelve lo que han cotizado corregido por la inflación, es decir, no les reconocen una tasa de interés real, y eso hace, como mencionó Rodrigo, la diferencia entre las devoluciones de saldos, como llamamos acá, entre capitalización individual y el sistema de reparto, sea de 7-1, o sea, 7 veces más le devuelven en los fondos de pensiones, ¿no? Bueno, pero yo creo que es muy importante enfatizar, digamos, aún si no existiera la inequidad, si no existiera la corrupción, que también existe, digamos, con criterios puramente técnicos, la capitalización individual es superior a los sistemas de reparto. Y eso básicamente se explica porque la rentabilidad del capital, como lo han enfatizado muchos de los mejores académicos, la rentabilidad del capital en los sistemas de capitalización es superior a la rentabilidad de los sistemas de reparto, que muchas veces no se habla de eso. En los sistemas de reparto también hay una rentabilidad. ¿Cuál es? Es el crecimiento de la población, de la tasa de crecimiento de la población, más el crecimiento de los salarios reales. ¿Y qué está pasando? Que el crecimiento de la población y en particular de la población activa, se está tornando negativa, y ya es negativa en muchos países. En este sentido, yo creo que este estudio se complementaría muy bien con un análisis más extenso de la población, de la demografía en los años futuros. Acaba de salir un estudio publicado en la revista The Lancet, apoyado por la Fundación Gates, en que muestra unos resultados aterradores, sorprendentes. Hasta finales de este siglo, la población de China se va a reducir a la mitad, de 1.400 a 700 algo millones. La población de España, de 46, 48 millones a 22 millones. Y tanto más importante que el monto absoluto de la población es la composición por edades. Para darles solo las cifras de Colombia, hoy en día los adultos mayores de 65 años en Colombia son el 11% de la población total. De acuerdo a este estudio, a mediados de siglo, ese porcentaje se subirá al 25% y a finales de siglo será ya del 40%. Entonces, si tenemos en cuenta la evolución de la población, ¿no? Pero si a eso le sumamos la informalidad laboral y si a eso le sumamos otro proceso que también es muy importante mencionarlo, que es la digitalización de la sociedad. O sea, esa relación entre trabajadores activos formales y adultos mayores, que son el fundamento
para los sistemas de reparto. Esa relación que en teoría hoy en día en Colombia, por ejemplo, está en 7, ¿no? En un país como Chile es un poco menor, aun si no existiera los sistemas de capitalización, ¿no? Hoy en día, en teoría, está en 7, ¿no? En la práctica, es realmente 2, solo 2 trabajadores activos formales por cada adulto mayor, dado, ¿no? Por la informalidad laboral, y en el futuro va a ser aún menor. Ya hacia mediados de siglo está en un poquitico más de 1, ¿no? Por los factores que he mencionado. El envejecimiento de la población, la digitalización, que es un proceso que ya nos está acompañando y va a seguir y se va a acentuar en el futuro, y por supuesto por esa transformación demográfica tan grande, ¿no? Bueno, quiero agregar 2 punticos que podrían complementar muy bien este trabajo. El primero de ellos es para el caso de Chile, ¿no? Nosotros, todos nuestros países, tienen como relación en el tema de las pensiones, de la seguridad social y en tantos otros temas siempre ha tenido a Chile, ¿no? Por todas las cosas y transformaciones que ustedes han logrado en su país. Pero quiero mencionar el impacto de las pensiones, del sistema de pensiones chileno sobre la tasa de pobreza. Eso es algo que no muchos lo han mencionado, y yo creo que habría que agregarlo a este libro, ¿no? Chile en los últimos 30 años ha hecho un esfuerzo enorme en la reducción de la pobreza, de algo así como el 40% a un 8% en promedio en este momento. Pero más significativo es aún la tasa de reducción de la pobreza de los adultos mayores. Esa tasa está en el 4%, es la mitad de la tasa promedio del país. ¿Y eso a qué se debe? Al sistema pensional y a la parte solidaria, ¿no? Que hace que con los recursos del Estado no se vayan, como en Colombia y como en otros países, a subsidiar a los ricos, sino le da una pensión solidaria a los más pobres, ¿no? Esta discusión yo la tuve a comienzos de año en Cartagena con Joseph Stiglitz durante el Hay Festival, ¿no? Y Stiglitz, que ha sido un gran crítico del sistema pensional chileno, le dije: profesor Stiglitz, estos son los resultados. Gracias al sistema pensional chileno, ¿no? Solo el 4% de los adultos mayores son pobres, ¿no? Y le di las cifras de Colombia, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos son los pobres, los adultos mayores pobres en Colombia? El 42%. ¿Por qué? Porque la plata del Estado no se va a un pilar solidario, ¿no? Sino se va a darles subsidios a las pensiones de los ricos, de quienes más ingreso tienen. Entonces yo creo que eso hay que señalarlo y hay que resaltar ese aspecto del sistema pensional de Chile. Y el otro punto que quiero resaltar es un ejercicio que estamos haciendo en Asofondos, comparando la seguridad social en pensiones entre España y Colombia. Hay muchas razones para hacer esta comparación, entre otras porque tenemos casi la misma población, casi las mismas cifras laborales, pero unas diferencias muy grandes en muchos aspectos. Pero lo que quiero resaltar es esto. En España, para jubilarse con la pensión más alta, usted tiene que cotizar 36 años, ¿no? En Colombia, en el sistema de reparto son 25, en capitalización individual, pues dependiendo de los ahorros que usted tenga, se puede jubilar básicamente en cualquier momento si alcanza una pensión de salario mínimo. Pero la otra diferencia importante es que a la cuenta individual en Colombia solo va 11.5%. Ustedes saben cuál es la tasa de cotización de España, ¿no?
28%, ¿no? Entonces el ejercicio que estamos haciendo, infortunadamente no tengo los resultados todavía, pero los tenemos muy pronto. Y este ejercicio hay que hacerlo no solo para España, sino para Europa. Imagínense las pensiones que usted lograría en España si en España tuviesen capitalización individual, cotizando no el 10% como en Chile, no el 11,5% como en Colombia, sino el 28%, ¿no? Y no solo durante 25 años, sino durante 36 años, ¿no? Unas pensiones gigantescas, ¿no? Entonces, esos ejercicios también tenemos que hacerlos, ¿no? Para ilustrar, digamos, las diferencias entre los sistemas de capitalización y los sistemas de reparto. Termino entonces acá, no sin antes otra vez agradecerles por esta invitación a participar en este panel y a felicitarlos, Guillermo, Carol, Rodrigo y a todo el equipo por haber elaborado este magnífico estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tus comentarios. Ahora pasamos la palabra a Giovanna Prealé, presidente de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú. Muchas gracias, Ricardo. Rodrigo, perdón. En primer lugar, sumarme a las palabras de Santiago, creo que ha sido un trabajo excelente, donde se describe con bastante certidumbre lo que ha venido pasando en América Latina y lo que está pasando en Europa. Creo que Santiago ha sido bastante claro en sumar a lo que ya había mencionado Carol y Rodrigo respecto a los beneficios del sistema de capitalización individual y claramente por qué el sistema de capitalización individual es una alternativa mucho más eficiente, mucho más equitativa, si se quiere, en la forma de proveer pensiones, en la forma de contribuir a la seguridad social. Yo quería invitarles a hacer una reflexión, invitarnos a hacer una reflexión de por qué hoy día estamos nuevamente regresando a pensar en revertir un sistema de capitalización. En el caso de Perú, por ejemplo, coexisten los dos sistemas todavía hoy día, el de capitalización y el público, ¿no? O por qué estamos pensando siquiera en la posibilidad de trabajar con sistemas centralizados en los cuales las cuentas individuales puedan ser administrados por el sector público, como si nos hubiésemos olvidado de cómo fue la administración previa a la reforma de los sistemas de capitalización individual. Y dado que el tiempo es corto, voy a centrarme en algunos aspectos más relacionados con el tema de la institucionalidad. Entonces, lo primero que yo observo es que desde el punto de vista del Estado, parece, por ejemplo, que en algunos países, como es el caso específico de Perú, nos hemos olvidado que la responsabilidad de la provisión de pensión es tripartita, como lo señala la OIT largamente, de la cual todos nuestros países son miembros y en la cual hemos firmado una declaración que señala que la provisión de la pensión tiene tres patas o tres elementos fundamentales en esta mesa. Por un lado el trabajador, por otro lado el empleador y por otro lado el Estado. Desde que se crean los sistemas de capitalización individual, lo que hemos observado es que el Estado ha dejado de lado por lo menos su participación en la construcción de pensiones en el sistema de capitalización individual, como si este por sí solo iba a ser capaz de generar pensiones sin tomar en consideración que tenemos trabajadores de todo tipo de ingresos. Los trabajadores de ingresos más bajos no son capaces de generar pensión por sí sola porque evidentemente tienen una productividad y una capacidad de ahorro mucho menor. Entonces la primera reflexión es que ha faltado, creo yo, y falta entender que el Estado tiene una responsabilidad que es también la provisión o la financiación o el financiamiento de esta cobertura en materia de solidaridad, entendiéndose que eso no supone administrar los fondos de pensiones, sino proveer los recursos cuando estos hacen falta, basado en un sistema de capitalización individual. El segundo punto que me parece crucial es que cuando se da la reforma de pensiones en nuestros países, muchos de nosotros estábamos saliendo, por ejemplo en el caso del Perú, de un sistema fiscal sumamente complicado. Teníamos una deuda todavía grande, estábamos haciendo las reformas de carácter estructural, y en ese momento esa generación que se trasladó al sistema privado de pensiones fue, si quieren, castigada con el bono de reconocimiento, porque hubo siempre esa tentación o esa fricción natural entre el sistema de pensiones y el sistema de estabilidad fiscal. Y eso castigó de alguna forma el valor del bono de reconocimiento, que finalmente es parte del dinero que los trabajadores van a recibir como
parte de su pensión. Hoy día que estamos pensando nuevamente en una reversión o un cambio de modelo, nos toca de nuevo un esquema en el cual la presión fiscal agudiza o genera fuertes fricciones para que esta reforma pensionaria pueda ir a ser mucho más eficiente basándose en cuentas de capitalización individual. Y creo que es muy importante tener en cuenta que en la medida que la deuda va a ir creciendo, la presión de los gobiernos también va a ser más fuerte para tratar de castigar ese tipo de reformas, y tenemos que estar muy alertas respecto a que eso no termine yendo en contra del beneficio del trabajador afiliado. Lo tercero, como ya lo he mencionado, varios autores, Acemoglu, Robinson, de repente, Nord Douglas, ¿no? Nosotros en América Latina tenemos un serio problema de la debilidad de nuestras instituciones. Entonces, eso hace que la seguridad social como una institución en sí misma no tenga el respeto que tiene en otras partes del mundo. Yo me imagino, y lo hemos visto, que ahora, por ejemplo, cuando se da el tema de la pandemia, aquí en Perú, la idea de sacar el dinero de las cuentas individuales de capitalización es la primera idea que surge, sin entender que hay un respeto a la seguridad social, que es proveer una pensión al final de la jubilación, que es a los 65 años de edad. Ese mismo escenario no lo vemos, por ejemplo, en el caso de Europa, en el cual, si bien existe la necesidad de demandar recursos, el respeto al dinero que el trabajador tiene ahorrado para la jubilación y el entendimiento de la población respecto a sus derechos es mucho más claro. Entonces, creo que esa debilidad institucional le pega fuerte a nuestros países y hace que nos movamos en estos vaivenes del sistema de capitalización al sistema de reparto, sin entender que la institución en sí misma no cambia porque sea pública o privada, sino fundamentalmente porque el Estado tiene un rol que es un rol no de participar en la competencia en sí mismo, sino un rol de acompañar básicamente los ingresos de la población de ingresos más bajos, ¿no? En cuarto lugar, parece que todo este ejercicio hemos dejado de lado que el mercado pensionario es un reflejo de lo que ocurre en el mercado laboral. Finalmente, en nuestros países, por ejemplo, en el caso de Perú, México, tenemos una altísima informalidad. En el caso del Perú, cerca del 70% de la población es informal y por lo tanto también tenemos que pensar en la productividad. Yo estaba revisando los datos publicados por CAF y CAF nos mencionaba que, por ejemplo, la productividad en América Latina es el 30% de la productividad de Estados Unidos o el 75% de la productividad de otros países de Europa. Entonces, precisamente esa falta de formalidad o esa forma como nosotros generamos empleo en nuestros países no ha permitido que los sistemas de seguridad social incluyan ese tipo de trabajadores, y creo que es hora que en lugar de pensar en salidas populistas como devolver los fondos de pensiones, pensemos en alternativas en las cuales la seguridad social se acomode a esa generación de empleo, que es tal vez proveer mecanismos mucho más eficientes de recaudación, mucho más sencillos a través del consumo, de repente, a través de las apps y de toda la innovación tecnológica que se requiere para mejorar esa recaudación y tener una mayor cobertura. En quinto lugar, creo que hay una fuerte miopía, tanto por parte del Estado como del consumidor, respecto a lo que ya mencionó Rodrigo en la presentación y también Carol, el impacto tan grande que han tenido los fondos de pensiones, no solamente para el desarrollo del mercado de capitales y la infraestructura, sino para la reducción de la pobreza, como lo mencionaba Santiago hace unos minutos. Es increíble que hoy día todavía estemos discutiendo los beneficios del sistema de capitalización individual, y eso claramente es una miopía que tiene tanto el regulador, que tiene tanto el Estado en sí mismo, que no ha tenido la capacidad de mirar las virtudes que tiene el sistema de capitalización individual, y se convierte en un fuerte bloque que tenemos que seguir nosotros empujando, porque creo que es importante que se note ese impacto positivo que los sistemas de capitalización individual generan en nuestros países. Y ese tema va de la mano con el penúltimo punto que quiero conversar con ustedes, que está relacionado con las expectativas. Siempre hemos hablado de las expectativas del consumidor y es muy importante ese tema porque finalmente es él el que va a recibir la pensión al momento de la jubilación. Parece que en todo ese discurso nos hemos olvidado todos que el consumidor, el trabajador, el afiliado es parte de esta construcción de pensión. Entonces, esa responsabilidad de la construcción de pensión no es solamente de la administradora, sino que fundamentalmente supone que el trabajador tenga que realizar aportaciones de manera frecuente, tenga que tener responsabilidad respecto a los soportes que realiza, y en el caso de que el dinero no le sea suficiente, esté planeando cómo va a poder incrementar su pensión, y si este en verdad no le permite alcanzarlo, pues el Estado tiene un rol subsidiario.
Aquí creo que es muy importante trabajar con toda la tendencia moderna que existe hoy día de economía del comportamiento, relacionada con que de repente el enrolamiento automático de los independientes, como en el caso de Perú, debería ser una decisión de política pública, de manera tal que sea mucho más fácil lograr que esos trabajadores se inserten a la seguridad social y lograr que tengan otros incentivos, como de repente la devolución de los impuestos a sus cuentas individuales o el matching contribution, que es la contribución equiparada. Y finalmente, para cerrar mi participación, creo que es muy delicado lo que estamos observando en nuestros países hoy día. Pareciera que es mucho más fácil destruir el sistema de capitalización individual, el sistema de pensiones, que construir sobre lo ya existente. Y eso nos debe llamar mucho la reflexión, porque creo que no se trata solamente de destruir lo que existe, se trata de perfeccionar lo existente, de identificar las oportunidades de mejora, y como mencionaba Carol en la presentación, finalmente el objetivo de la reforma debe ser mejores pensiones para los trabajadores afiliados. Eso supone mayor cobertura, supone suficiencia y supone sostenibilidad. Y por lo tanto no se debería tratar de destruir lo que hoy existe, que per se es bueno, sino de buscar perfeccionar cómo ese sistema logra tener una mayor cobertura en nuestros países, logra tener mejores tasas de reemplazo, y para eso evidentemente la participación del Estado en la provisión del acompañamiento de la pensión a la población de ingresos más bajos es fundamental. ¿Y cómo logramos que eso sea sostenible fiscalmente? Pues de repente buscando salidas interesantes. En lugar de pagar una pensión no contributiva a los 65 años de edad, podemos pensar en esta idea del capital semilla, que es darle a cada persona recién nacida un aporte a su cuenta individual que se capitalice en el tiempo y se convierte en pensión si es que esta persona cae en pobreza. Entonces, nuevamente, agradezco mi participación en este seminario. Creo que es fundamental este aporte que está realizando el documento, que ha trabajado FIA. Mis felicitaciones a Guillermo, a Rodrigo, evidentemente a Carlos y a todo el equipo, y creo que ese es el camino que debemos seguir empujando, ¿no? Hablando de la capitalización individual como una herramienta que permite reducir la pobreza, generar mayor equidad y además contribuye a la generación de riqueza en nuestros países, que es lo que estamos buscando. Pero ojo, que se vienen tiempos adversos, y creo que es muy importante tener en consideración que la salida de política pública no puede ser destruir lo existente, sino construir sobre lo que hoy existe y perfeccionar la cobertura de nuestros sistemas de seguridad social. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Giovanna, por tus interesantes comentarios. Pasamos la palabra ahora a Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos de Pensiones para el Retiro. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Buenos días acá en México, a quienes nos ven. Quiero comenzar primero pues agradeciendo a Guillermo Arthur por la invitación a este seminario. Felicitarte, Rodrigo Acuña y Carol Fernández, por un estudio realmente bueno, y a FIAP, a Guillermo, por la iniciativa de llevarlo a cabo. Creo que es un excelente estudio, muy útil, dadas las circunstancias que vivimos en nuestros países sobre los sistemas de pensiones. Creo que el estudio, ya lo han comentado, revela pues, claramente que el sistema de reparto ya no es uno que sirva en el siglo XXI para garantizar pensiones dignas y sobre todo de manera sustentable para nuestras poblaciones. Creo que la desinformación que se ha querido generar por esos estudios de la OIT o por gente que realmente no es experta en el sistema, que tienen objetivos políticos, que tienen otras ideas en la cabeza, otros planes, sin duda quedan destrozados con esta presentación tan contundente de números, de análisis que han presentado puntualmente Rodrigo y Carol esta mañana. Creo que también el estudio demuestra el fracaso de las políticas populistas de reversión, donde sí se concretaron, como en el caso de Argentina, en la que se perpetró, pues obviamente, la toma de los ahorros de los trabajadores y que demostraron dar menores rendimientos que los sistemas de cuentas individuales, malas inversiones, corrupción en las inversiones y bajas tasas de reemplazo. Creo que también el estudio demuestra pues, que el sistema de capitalización tiene la posibilidad de generar mejores condiciones de retiro junto con otros pilares, esto es importante, no de manera exclusiva, pero sí junto con otros pilares, y mejorando los parámetros que originalmente se habían definido
dentro de los sistemas de capitalización individual. Creo que todo esto lo deja claro el estudio y, de nuevo, documentado de una manera objetiva, técnica, con números, más allá de especulaciones, ideas o conceptos que a veces suenan atractivos. Y en este sentido, yo lo que quisiera contribuir a la discusión es platicarles lo que pasa en México, porque México, pues desde luego no está lejos de todas las discusiones que se han planteado en el resto de los países de la región. Y justamente teníamos en nuestro país, en México, la perspectiva de que solo el 30% de los trabajadores mexicanos lograran alcanzar una pensión en el sistema de cuentas individuales, principalmente por un requisito de cotización en el sector formal muy alto. Y también, como no solo es exclusivo de México, sino de otros países de la región, las tasas de informalidad son muy altas. Alrededor del 60% de los trabajadores mexicanos permanecen en la informalidad, pero también hay un traslado de la formalidad a la informalidad. Hay una población que se mueve entre la formalidad y la informalidad, pero es muy difícil que alcancen muchos años de cotización en un empleo formal. Y esto obedece a factores estructurales de la economía, no tanto al deseo de la gente de permanecer en la informalidad. Eso es un primer elemento que hay que reconocer. Y el otro asunto es el bajo ahorro que hay en México en comparación, como ya lo han comentado mis compañeros, mis colegas, el bajo ahorro en México es del 6.5% del salario para los trabajadores del sector privado. Muy bajo incluso en comparación con lo que ocurre en Chile, en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, la preocupación era que solo 30% de trabajadores alcanzaran el retiro y las tasas de reemplazo serían muy bajas, incluso por debajo de los estándares internacionales que muchas veces se comentan por la OCDE, por organismos internacionales. En este sentido, las discusiones, como se podrán imaginar, también han pasado por las propuestas populistas de regresar a los sistemas de reparto, de hacer promesas de pensiones muy jugosas en el futuro, pero sin ningún sustento técnico, porque nuestra población también está cambiando. La pirámide poblacional indica que cada vez tendremos menos jóvenes pudiendo pagar las pensiones de los que se vayan retirando, y también condiciones macroeconómicas que requieren pues una prudencia fiscal muy grande, por lo cual estos sistemas de reparto, que además han probado pagar muy mal los rendimientos en el tiempo, ser sujetos de corrupción, ser sujetos de malas inversiones por parte de los burócratas que de pronto deciden en qué invertir, pues evidentemente no son adecuadas, pero se han planteado en México. También se plantearon el cómo fortalecer lo que hemos dedicado 23 años en México a fortalecer, que es el sistema, o a desarrollar, que es el sistema de cuentas individuales. Y dicho eso, el gobierno de México, junto con el sector privado y los sindicatos, llegaron a un acuerdo inédito hace algunas semanas, en julio de este año, anunciando que harían una reforma que precisamente lo que buscaría es fortalecer el sistema de ahorro para el retiro de México, a las AFORES, o el equivalente a las AFPs en el resto de los países de América Latina. Y esta reforma lo que va a buscar son puntualmente, yo les diría, tres cosas. En primer lugar, incrementar la contribución, incrementar el ahorro obligatorio, que es tripartito, de 6.5 al 15%. Este incremento lo va a asumir el sector privado. Ese fue el esfuerzo, el compromiso que en realidad hizo el sector privado con el gobierno para incrementar las pensiones. Va a ser un incremento gradual en 8 años para llegar de este 6,5 al 15%. Y muchos dirán, bueno, oye, pero esto puede tener efectos en la formalidad. La verdad es que no hay evidencia empírica de que a niveles tan altos de informalidad como los que existen ya en México, un incremento de las contribuciones sociales y de manera gradual generaran más informalidad. Pero no obstante ello, en el diseño de la reforma se establece un mecanismo para que el gobierno, lo que hoy pone de contribución tripartita el gobierno,
no va a poner un peso más, al contrario, incluso va a tener algún ahorro, pero va a enfocar los recursos que estaba dando ese subsidio a las pensiones, lo va a enfocar a los trabajadores de menores ingresos, que son además los que normalmente son contratados en mayor medida por las pequeñas y medianas empresas. Entonces, de esta manera se busca que con ese incremento, ese subsidio del gobierno, en realidad el costo de las empresas, sobre todo la mano de obra menos calificada, en realidad sea absorbido por el gobierno y sea el sector privado quien absorbe en mayor proporción pues el incremento de la contribución social para trabajadores con mano de obra o de mano de obra más calificada. En este sentido, ese es un primer cambio. El segundo cambio es que se disminuyan las semanas de cotización, los años que se requieren para alcanzar una pensión de 1,250 semanas o 24 años a 750 semanas o 15 años. Esto reconociendo la realidad del mercado laboral mexicano, en el que, como decía, el 60% de los trabajadores trabajan en la informalidad. Se estará revisando cada 10 años los parámetros por mandato de ley, lo cual es también bueno, que no pasen 23 años para que otra vez se conjuguen los actores políticos para confluir a una reforma, sino que obligatoriamente se tengan que revisar los parámetros del sistema para ver si están siendo acordes a la realidad de nuestro mercado laboral y del desarrollo de la economía y al desempeño del sistema de ahorro para el retiro. Yo les diría que esas son principalmente las razones. Lo que se busca preservar es la disciplina fiscal que ha facilitado el sistema de ahorro para el retiro. Se busca también seguir fortaleciendo el mercado de capitales, la inversión productiva, el ahorro interno de México, que es tan importante para el desarrollo del país. Se busca también disipar el fantasma del populismo y de las propuestas fáciles e irresponsables. Creo que queda claro con el estudio de nuevo cuál es la realidad de estas promesas. Y bueno, pues no me queda más que agradecer de nuevo a Guillermo y felicitar a los autores del libro. Creo que hay que darle mucha difusión para que la gente realmente esté informada sobre pues lo que implica estas malas propuestas, estas mentiras que se han dicho sobre las reversiones, sobre las tendencias globales y realmente lo que conviene más a los trabajadores. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Bernardo, por tus comentarios. Traspasamos la palabra ahora a Ángel Martínez Aldama, presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones Inverco. Adelante, Ángel. Buenas tardes desde España. Buenos días a los países americanos. En primer lugar, por supuesto, me sumo a la felicitación que han hecho mis colegas de webinar para la FIAP, para los autores del libro, para el equipo completo de la FIAP y también por la oportunidad en la celebración de este seminario. El participar en un seminario siempre tiene sus retos, pero desde luego si uno interviene en último lugar y le han precedido en el uso de la palabra distinguidos personajes, como es el caso de hoy, pues el reto todavía es mucho mayor. Y aparte, pues la audiencia, después ya de casi más de 1 hora y media, pues ya está también un poco cansada y voy a tratar de sintetizar lo más posible para dar una visión integrada a nivel europeo de cómo está el desarrollo de los sistemas de pensiones. Porque aquí estamos hablando de una falsa dicotomía entre capitalización y reparto y no hay nada más lejos de la realidad. La capitalización es fundamental, sobre todo en los países donde ya está desarrollada y no hay que desmontarla, lo que hay que hacer es complementarla con una política de pensiones públicas, en su caso, para aquella parte de la población más necesitada. Pero desde luego la solución no es desmontar o limitar y debilitar la capitalización, porque eso significaría pan de hoy
y mucha hambre para mañana. La experiencia que tenemos en Europa es precisamente que vamos por el camino contrario. Algunos países ya lo vieron desde hace varias décadas, otros países europeos lo están empezando a ver. La longevidad es claramente una situación que está cambiando mucho los apriorismos políticos y, por lo tanto, esta necesidad de transitar en Europa desde ese reparto hacia esa capitalización ya es una realidad en algunos países y otra realidad próxima en otros. Por lo tanto, en Europa hay mucha diversidad en materia de pensiones. Europa no es igual a reparto, ni mucho menos. Más bien estamos hablando a nivel global y con diferencias por países de un sistema mixto, reparto-capitalización, donde los trabajadores reciben una parte de su pensión del sistema de reparto, en algunos casos, países muy pequeña, y otra parte de su pensión de los sistemas de capitalización y en algunos países muy grandes. La esperanza de vida, pues el envejecimiento de la población y el porcentaje de la población activa sobre el total de la población claramente va aumentando y esto plantea sin duda muchos retos que tenemos que afrontar en nuestros países. Por lo tanto, el incremento público en las pensiones, en los sistemas de reparto en Europa va a ser muy significativo en algunos de ellos y, como ya se ha comentado, en algunos países de Europa que tienen más desarrollada la capitalización, este incremento del gasto público en pensiones va a ser mucho menor. Por lo tanto, este es un primer efecto positivo de la capitalización. Es que en un entorno de longevidad, de mayor aumento de la esperanza de vida, la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones es mucho mayor en aquellos países donde la capitalización está mucho más desarrollada que en los que no lo está. Y yo creo que ese es el primer mensaje que conviene dar. En segundo lugar, ¿cómo va a evolucionar la tasa de pensión pública? Porque no hay que tener en cuenta los baremos actuales, sino cuáles son los baremos, qué tasa de sustitución pueden los sistemas de reparto financiar en un futuro próximo. Y en este sentido, en la próxima década y media, muchos países europeos, entre ellos Polonia, España, Italia o Luxemburgo, van a ver bajada claramente su tasa de sustitución en unos importes francamente importantes y que van a, si no se tiene la previsión de establecer un sistema de capitalización en paralelo, van a ver empobrecida claramente su pensión durante la época de la jubilación. En el caso, por poner algún caso concreto, quería citar el caso de Holanda, que ya se ha mencionado por Rodrigo, donde a pesar de ser uno de los países que aparecen en los índices mundiales, en los primeros rankings, su sistema de pensiones, sin embargo, los cambios que se han acordado recientemente para ir transitando hacia cuentas individuales, lo que hacen y ponen de manifiesto es no solo la necesidad de los sistemas de capitalización, sino también el tránsito desde esa capitalización basada en sistemas de empresa hacia capitalización basada en cuentas individuales. En el caso de Suecia, en parte de la cotización de los trabajadores va hacia un sistema de capitalización. Esto ya se aprobó hace 20 años. Tenemos la experiencia reciente del Reino Unido, donde el sistema de autoenrollment
o autoadhesión o autoafiliación ha tenido un éxito espectacular, incluso más del que se preveía. Hoy día más de 10 millones de trabajadores se han incorporado a un sistema de capitalización basada en cuentas individuales a través de sus empresas. En concreto, 1,4 millones de empresas que no tenían un plan de pensiones para sus trabajadores, hoy lo tienen. Y lo más importante es que el trabajador, teniendo la opción de poder darse de baja de este sistema de pensiones, sin embargo, ha permanecido en el sistema, lo que pone de manifiesto un éxito, teniendo en cuenta que los trabajadores que deciden permanecer en el plan de pensiones se ve reducida su nómina, ya que parte de su cotización, de su remuneración, va al plan de pensiones y no a su cuenta corriente. Perdón. Por lo tanto, el Reino Unido vemos que ha sido un éxito espectacular, especialmente para trabajadores con bajos ingresos y mujeres y gente joven. Perdón. El caso del Reino Unido también está poniéndose en marcha en Irlanda y otros países que no han afrontado estas reformas, sin duda lo van a tener que hacer pronto, teniendo en cuenta este reto de la longevidad. Y por lo tanto, para no demorar mucho mi intervención, quisiera terminar con una serie de conclusiones. En primer lugar, los sistemas de pensiones europeos están basados en 3 pilares muy diversos en los distintos países. Un primer pilar solidario, un segundo pilar a través de las empresas y un tercero individual. En segundo lugar, Europa claramente está acelerando hacia la capitalización, basadas en cuentas individuales, el Reino Unido, Suecia o más recientemente Holanda e Irlanda, y también con reformas paramétricas en los sistemas de reparto. En tercer lugar, un solo pilar, como ya he dicho anteriormente, el de reparto es absolutamente insuficiente, aunque sí es necesario para actuar como pilar básico o redistributivo. Y en cuarto lugar, el envejecimiento hace que los sistemas de reparto no sean sostenibles y hay que poner de manifiesto las ventajas que tiene la capitalización sobre el reparto. Por un lado, ya se ha mencionado el derecho a la propiedad, que da más libertad al trabajador, y en segundo lugar, que el dinero existe y para botón de muestra el ejemplo que ha supuesto la liquidez, las prestaciones por liquidez en Chile, donde en un tiempo breve y récord los trabajadores que así lo han querido han podido disfrutar de su dinero. Con esto termino y muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ángel. Volvemos ahora a Guillermo Artur para sus palabras finales. Adelante, Guillermo. Muchas gracias. Creo que los argumentos que se han dado son de tal manera contundentes y claros que lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y por qué surgen estas iniciativas cuando hay tanta claridad en el diagnóstico y en la ventaja de los sistemas de capitalización? Y la verdad es que estamos luchando con un enemigo muy poderoso, y ese enemigo es la demagogia y el populismo. Y ese es el enemigo que explica el retraso relativo que ha tenido nuestra región con respecto a los países más desarrollados. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar fuertemente en contra de ese enemigo.
hemos tenido durante este seminario aproximadamente 200 personas que han asistido. Ojalá entre ellos hayamos tenido miembros de nuestros parlamentos para que puedan haber apreciado los argumentos que técnicos han dado respecto de estas situaciones. Realmente hay un riesgo enorme de retroceder fuertemente en perjuicio de los sectores más vulnerables, en perjuicio del desarrollo económico y social de nuestros países. Ojalá podamos difundir, como se ha dicho acá, estas ideas en la prensa, entre quienes tienen responsabilidades políticas y sociales en cada uno de nuestros países. Yo siempre cito las palabras de Winston Churchill cuando señalaba que la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en la próxima elección y el estadista en la próxima generación. Yo espero, digamos, de que haya una reacción y cuidemos todo lo que hemos avanzado en casi 40 años desde que iniciamos este proceso en que fuimos realmente pioneros en Latinoamérica del desarrollo de un sistema que, como han dicho acá, explica bienestar y desarrollo para todo nuestro pueblo. Que necesita reforma, no cabe duda, pero que la orientación que la han tenido, con la excepción probablemente de México, no es la que corresponde para mejorar el ahorro y las pensiones de los trabajadores. Nuevamente, muchas gracias y espero con esto que hayamos contribuido a un debate más serio sobre aspectos que son tan importantes para el futuro de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias a Guillermo, a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.